soy Paola Lozano y te voy a contar mi experiencia viviendo en un Earthship por un mes. Primero que nada, ¿qué es un Earthship? Su traducción al español sería nave tierra. Son construcciones autosuficientes hechas de materiales reciclados, naturales y convencionales, tales como llantas, botellas de vidrio, latas, madera y cemento. Su creador es el revolucionario arquitecto Michael Reynolds. Los diseños de los airships están en constante evolución, no siempre son iguales. Y además de tener diferentes modelos, estos se adaptan al medio ambiente. Por ejemplo, están construyendo unas casas que son en Puerto Rico y estas son circulares porque lo que pretenden es que cuando lleguen los huracanes no se vuelen tan fácilmente, ¿no? Pero siempre se basan en 6 principios, que son utilizar materiales reciclados y también naturales, enfriar y de calentar la casa de manera pasiva, de producir su propia electricidad con energía solar. También utilizan a veces la energía eólica dependiendo de dónde se encuentren, captación del agua, el reuso de las aguas que se captan y por último la producción de alimentos. Y ahora un poquito de mi experiencia. Bueno, en primer lugar, yo viví en un airship que es el que no es elegante, es así. Su nombre se llama Simple Survival y es literal de supervivencia básica, simple. Eh, Fue una experiencia muy interesante y muy gratificante. O sea, a mí me gustó mucho el ejercicio de ver hasta qué punto uno puede vivir de manera simple. Mi casa tenía una regadera, tenía un cuarto que era donde estaba mi roomie porque fui a un curso y estaba otra persona ahí también. Luego estaba mi cuarto y luego estaba el excusado. Y cada una tenía en sus cuartos un mueble con una tarja que era donde te lavabas las manos, te lavabas los dientes, si querías lavar algo a mano, si cocinabas, era la tarja de todo. No tenía refrigerador, entonces eh, hubo días que para yo tener que ir por el hielo tenía que ir a otro lugar que era como el área común, donde sí había un refri. Bueno, había días que no pude o no quería ir. Y como estaba nevando, agarré nieve de la que estaba allá afuera y llené la hielera con la nieve. Entonces, eh, como que uno empieza a volverse más astuto, pero cabe destacar, vuelvo a lo mismo, el modelo en el que estaba no era de supervivencia simple. Tenía el jardín donde puedes crecer flores, puedes crecer frutas, verduras, lo que sea. Tenía unas ventanas. Aquí también se puede abrir esta ventana y así hace ventilación cruzada. Cuando abres ese, puedes abrir también en el cuarto el tubo de acá, que ese tubo está muy largo, llega hasta al otro lado del edificio y esa hace que el aire entre a temperatura de la tierra, que siempre es estable. Entonces eso refresca la casa. Puedes hacer diferentes combinaciones de abrir y cerrar ventanas y ducto para regular la temperatura en la casa. La iluminación está muy padre en el pasillo y toda la parte donde están las plantas, incluso el baño. Híjole, fue una experiencia padrísima porque se veían las estrellas, tenía una ventana hacia arriba. Bueno, en la casa en la que fue está como en medio de la nada, no había luz. Se veían las estrellas tan padres, tan bonitas. De verdad no sé, ver el cielo en un lugar así tan remoto y oscuro fue una experiencia súper bonita, me encantó. Pero como se divide en dos secciones, es como la parte como de donde están las plantas y que hace como un efecto invernadero y luego la parte de los cuartos. Eh, los cuartos sí son muy oscuros. Y a mí que me gusta la iluminación sí le batallé porque, o sea, entiendo el propósito y entiendo por qué lo hacen, están haciendo como una cueva y tratan de jugar con eso para regular la temperatura y hacerla lo más agradable de vivir, pero ojo, hay más técnicas, hay maneras como de también iluminar los espacios y pueden utilizar diferentes materiales y técnicas, orientación, etcétera,
para hacer los espacios agradables de vivir. En el modelo que yo me quedé, de hecho no ha llovido mucho allá, pues yo fui al desierto, o sea, yo estaba viviendo, cabe destacar que esta casa estaba en Taos, Nuevo México. ¿Por qué? Porque fui a un curso. La idea de ir allá era que quería aprender cómo, pues lo más que pudiera de este tipo de casas y cómo se hace, ¿no? Entonces, uno tiene que ser muy consciente, o sea, cuando se baña, eh, piensas en el gasto del agua que estás haciendo. Y la regadera está muy sencilla también. Tiene pura grava para filtrarla, tiene plantas. En este caso, el agua que se usa también, esta es agua limpia, cae de la lluvia. Tiene aquí unos contenedores de agua. Este es el agua caliente porque es la que le está dando el sol. El tema aquí es que si no sale el sol, pues no se calentaba, entonces era como si te bañas, ojalá que salga el sol, y si no, pues a bañarse con agua fría o a no bañarse. Tiene también una ventana por si le quieres abrir las zafas de aquí y se abre y le entra aire. Y también tienes agua fría, que es ese bote que está acá arriba y que ese no le da el sol, entonces pues va a salir fresca. Acá pues no hay nada, es nomás un leño, muy sencillo. La pared está hecha con botellas, que esta agua se capta, toda el agua de que tú cuando te bañas se capta y cae en esto, que es el jardín que está dentro de la casa. Entonces se va regando conforme vayas usando la regadera. Luego acá tenemos una bomba que con esto haces que todo funcione. Entonces le prendes a la bomba, que es lo que acabo de hacer. Le abres aquí, en este caso esta manguera, que es la East Sink, que es la mía. La manda toda por arriba por el techo a este tanque del agua, que es el que está goteando. Así es como sabes que ya se llenó cuando empieza a gotear, porque pues no hay otra manera. Pero no importa, porque el agüita le está cayendo a las plantas y esas plantas, esa agua de las plantas va a ir al baño. Pues ya, básicamente eso es para los lavabos, esa bomba. Manda a los lavabos, manda a la regadera. Esta es la del jardín. Y tus plantas te las puedes comer, bueno, puedes hacer lo que sea, ¿no? Puedes sembrar algo que te vayas a comer. Y lo padre es que como están adentro de la casa, se hace un tipo de efecto invernadero. Entonces vas a tener producción de alimento idealmente todo el año, ¿no? La idea es que pienses en estas casas como unas naves que te van a hacer sobrevivir en la tierra. Y la idea de estas casas es que juegas con los elementos y cooperas con la naturaleza, no tanto como que uno llega y se impone como generalmente la construcción actual hace, ¿no? Entonces, eso se me hizo muy rescatable y muy padre. Volviendo al tema del agua, y después de pasarlas por las plantas y que se filtró, la vuelves a usar para el baño. El agua que llega del lavabo con un tubo cae aquí. Se filtra algo de esta agua en las plantas y de aquí, esta también es agua que viene de la regadera. Pasa a esta parte, esta manguera, al agua del excusado. Aquí está la manguera, es esa misma manguera que va y se conecta ahí. Y del excusado hay otro uso del agua que es para regar ahora sí que los árboles que están afuera que ya no van a ser de consumo. También obviamente tienes tu composta y algo que se me hizo muy difícil y que la verdad no me gustó es que a mí me gusta mucho cocinar y entonces no podía yo, por ejemplo, si hervía algo, no podía echar el agua hirviendo al lavabo porque pues matas a los gusanitos y a los animalitos que están ahí. Entonces para mí ese sí fue como todo un reto. En cuanto a las condiciones climáticas de la casa, supera las de una casa de construcción convencional. ¿En qué sentido? Estas casas, como ya mencioné antes, se orientan de cierta manera para que el sol llegue, pegue cuando hace frío, en época de invierno. La idea es que el sol llegue, caliente el piso, que es de concreto, y el concreto pasa como todo este calor al resto de la casa, se guarda en la parte de atrás de las paredes que son de llantas y entonces a través de la noche va liberando ese calor.
Yo estuve a -11 grados. Algunas de las noches fueron como a -11 grados centígrados. O sea, sí hacía bastante frío. Y tengo que admitir que no fue caliente ni de chiste. Pero si yo me hubiera quedado en una casa como convencional de block o incluso de ladrillo, que el ladrillo pues es tierra y hasta cierto punto regula un poco la temperatura, no creo que hubiera aguantado porque no tenía calefacción. O sea, estas casas son pasivas, no tienes así como, ay, deja prendo la calefacción o deja prendo el mini split. O sea, es así como lo que hay, ¿no? Y sí tuve frío, no voy a decir que no. Incluso yo siento que la casa en la que yo estuve como es un experimento, o sea, son como de las primeras que hicieron. Hay cosas que a lo mejor no están bien resueltas, pero sí no me morí, o sea, no me congelé. Creo que cumplió el propósito de ser como un refugio. Y otra forma que me gusta que tienen para enfriar la casa, utilizan unos tubos que van por debajo de la tierra. Entonces, eh, hasta ciertos metros debajo de la tierra la temperatura se vuelve estable y lo que hacen es que si está haciendo frío afuera, a la hora de que pase el aire, va a regularse la temperatura y cuando llegue a tu casa va a ser una temperatura agradable. Igual, cuando hace calor afuera, pasa el aire y a la hora que llega a tu casa ya va a estar como menos caliente, ¿no? Las casas ecológicas pues son el futuro. Necesitamos, aunque no queramos, necesitamos empezar a pensar en cómo hacerlo mejor con lo que tenemos, cómo tratar de reutilizar, de vivir mejor, de respetar más el ambiente. Ahora que está cambiando el clima, que cada vez hay más personas y como que la gente necesita empezar a despertar y darse cuenta de que tenemos que hacer mejor las cosas. Conclusión, sí, me gusta mucho de sus principios. Creo que están haciendo muchas cosas bien. Me gusta que quieren hacer como una revolución, que quieren inspirar y empoderar a las personas. Eh, Me gusta, o sea, sí creo que este tipo de casas son necesarias, no siempre, sobre todo en sitios urbanizados, donde a lo mejor no puedes como captar tanto el sol, no puedes como generalizar que ese modelo o cierto modelo va a funcionar aquí o allá. Siempre uno tiene que buscar cómo adaptarse, adaptar cualquier cosa a sus circunstancias. Pero me gusta la idea, el trasfondo, me gusta pues que tratan como de hacer esta revolución, esta postura ideológica rebelde de decir, no, vamos a hacer las cosas a nuestro modo. Eso se me hizo muy bien. Eh, sí creo que es superior este tipo de construcción en el sentido de que te va a dar más confort, sin estar dependiendo de los servicios, ese es como clave. O sea, él lo que quiere es que las personas se vuelvan lo más autosuficientes que puedan, simplemente jugando con lo que tienen alrededor, con la naturaleza, con el medio ambiente, con sus capacidades, con, sí, pues con lo que tengan a la mano, ¿no? Eso se me hace súper loable y súper interesante. El curso fue también una experiencia como de mucho empoderamiento. Yo me sentí como con mucha capacidad y como muy valiosa y como de, no sé, una sensación de decir de, sí puedo, o sea, sí puedo, pero no nada más construir casas, que también eso es súper importante. O sea, como que hemos perdido mucho esa autovalía y ese como sentido de poder hacer cosas. Estamos como viviendo en un sistema y de una manera que te hacen pensar como que uno no puede, o sí se puede y puedes aprender a hacerlo. No te digo que lo hagas completamente solo o sola, sino que puedes ayudarte de un especialista, de alguien que sepa, pero juntar gente, construir en comunidad. Hay maneras de hacer las cosas y no es el único camino, no es el que te están diciendo. O sea, uno puede eh, siempre proponer y hacer, como redescubrir la valía de uno y que uno tiene la capacidad de construir su propia casa, tiene la capacidad de vivir de una manera más libre y tratar como de encontrar más
independencia. En cuanto a la organización, yo siento, bueno, en este momento cuando yo fui, y solo he ido a un field study, y de mi opinión, está basada solamente en mi experiencia en un field study que yo fui en el 2021. Les falta una persona, están buscando, bueno, estaban o están buscando una persona que les ayude con la organización. Yo sí sentí que necesitan arreglar algunas cosas. Me hubiera gustado que ofrecieran agua, porque no nos ofrecieron agua a la hora de construir. Me hubiera gustado que nos hubieran dejado llegar hasta el área de construcción, porque teníamos que caminar un buen pedazo cargando nuestra agua pesada y nuestras cosas y, y además estar construyendo. Entonces ya al final del día uno iba así como apenas sobreviviendo. Me hubiera gustado que nos hubieran que nos hubieran dejado llegar un día antes para instalarnos, comprar nuestro súper. Y también Michael Reynolds, la cabeza de todo esto, yo creo que se pudo haber integrado más. Creo que hubiera sido un buen detalle que se hubiera interesado en integrarse más, en platicar o en saludar, porque son pequeños detalles que hacen la diferencia. Y lo que me gustó es que había como un voto de confianza por parte de los demás maestros y personas que trabajaban en esta compañía. O sea, porque muchos íbamos sin tener experiencia en construcción y como el hecho de que estén confiando en ti, que tengan la paciencia de explicarte, que confíen en que vas a hacer las cosas, a pesar de que tal vez no lo vas a hacer bien porque es tu primera vez y estás ensayando, o a lo mejor igual ya tienes experiencia en construcción, pero como no es convencional, a lo mejor pues son cosas diferentes, ¿no? Fue muy bonito sentir como, eh, pues no sé, te hacían sentir valiosos, te hacían sentir como que incluidos. Me gustó convivir con personas muy diferentes, con diferentes ideologías, maneras de pensar. Eso es súper importante. Eso siempre los va a enriquecer. Si pueden, salgan de su área de confort, conozcan a personas que piensan diferente, hablen con ellas. Este tipo de experiencias en serio siempre los van a enriquecer porque te dan mucho más contexto. Es súper salirse de tu área de confort porque vas a un lugar nuevo donde hablan otro idioma, estás haciendo, en mi caso, yo no tengo experiencia, no tenía experiencia en construcción. Entonces fue para mí la primera vez que usaba un taladro, usé la sierra, usé, no sé, un montón de máquinas que ni tenía idea ni cómo se llamaban ni en español ni en inglés. También fue muy interesante el hecho de convivir bueno, vivir con una persona que no conocía. No sé, conectar con las personas otra vez y como practicar la tolerancia, el respeto. Al principio todos estaban así como, uy, ¿qué está pasando? No sé, como todos más serios, ¿no? Y ya después, con el tiempo, los vas conociendo y es muy padre porque los conoces a través del trabajo. Como que las personas empiezan a desenvolver más y empiezan a tener como algo en común, este proyecto, ay, el día que pasó esto, el día que pasó lo otro. Y siento que es el tipo de personas que generalmente si no vas a un lugar así, a lo mejor no terminas platicando o conociendo porque estás como en tu entorno, conviviendo con las mismas personas, entonces que más o menos a veces, no sé, trabajan juntos o tienen como más cosas en común o vidas similares. Y cuando vas ahí, conoces a gente que vive de muchas maneras, que piensa de muchas maneras, entonces es súper enriquecedor. Pero saludos si me están viendo. Y fue muy agradable, me dio mucho gusto conocerlos. Ojalá que nuestros caminos se crucen de nuevo. Soy Paola Lozano, Namaste.